Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mario Fernández y a nombre de la Asociación de Cafés Especiales, la SCA, quiero darles la bienvenida a este cuarto episodio de nuestra serie de webinars Unidos por la Sostenibilidad, amablemente patrocinada por la plataforma SAFE, operada por IVOS y financiada por el BID. En este episodio de hoy, nuestro tema es el consumo interno en los países productores y cómo puede ser una alternativa a la exportación, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y para esto tengo un panel estelar realmente de brillantes empresarios y profesionales del café de toda América Latina, que va a estar coordinado por Vera Espíndola. Vera Espíndola, ella es miembro de la junta directiva de la SCA y está colaborando actualmente con Azahar Coffee. También nos acompaña Isabela Raposeiras de Coffee Lab en Brasil. Muchas gracias, bienvenidas ambas. Y también tenemos a Ricardo Azofeifa de 100 Libras y de Orígenes en Costa Rica. Tenemos a Samuel Ronzón del Microbeneficio de la Joya en México. Y tenemos a Herbert Peñalosa de 575 Café en Colombia. Todos ellos empresarios con experiencias muy interesantes en el plano de consumo interno del café. Así que bienvenidos todos. Le dejo la palabra a Vera para que nos haga favor de coordinar el webinar. Muchas gracias, Mario. Mario, ¿deseas entrar a lo al poll para hacer las preguntas a la gente? Tienes toda la razón. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer un par de sondeos para saber quiénes nos están acompañando. Por favor, en el primer sondeo que está apareciendo ahorita en pantalla es cuál es su papel en el sector. Háganos favor de contestarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar unos pocos segundos más. La mayoría de los que nos están acompañando el día de hoy vienen del sector de otros, ONG, centros educativos, etcétera, seguido por el renglón de cafeterías, barras, etcétera, y después exportadores. Los productores, ¿no? Los productores, sí, perdón, en segundo lugar, 25% los productores, 18% cafeterías. Entonces, vamos a poner el segundo sondeo. Vicente, si me apoyas, por favor. El segundo sondeo es desde cuál zona geográfica está usted participando. Está ahorita en pantalla, si nos hacen favor de contestar. Estados Unidos también, ¿eh? Interesante. Vamos a dejarlos unos segunditos más. Y tenemos una mayoría de la zona mesoamericana y Caribe, seguida por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Muy bien. Ahora sí, le dejo el micrófono a Vera y que disfruten el webinar. Muchas gracias. Pues primeramente, muchas gracias al SCA, muchas gracias a SAFE, que están brindando este espacio para nosotros conversar de este tema. Vamos a tener, digamos, una conversación que surge después también del estudio que se hizo, ¿verdad? Entonces, voy a pedir ahorita a Vicente que ponga el video que hicimos hace un año. Hace un año no estábamos en esta situación de una pandemia, y sobre eso vamos a pasar a una presentación. Disfruten.
Muchas gracias, Vicente, y ahí te encargo la presentación, por favor. Muchas gracias. Súper. Estoy aquí tratando de ingresar a la parte de presentación. Si me... Vicente, no veo que salga. Bueno, intento yo Lo de que mi podemos parte. hacer... Ok, Comienza y la listo. pongo yo. Te los... Ándale, súper. Muchas gracias, Vicente. Entonces, el día de hoy queremos hablar de este tema, de lo que vieron ustedes en el video. Ese famoso mercado que estamos viendo en nuestros países, ¿no? En el seminario virtual de la semana pasada, se habló acerca del mercado tradicionalmente consumidor. Y ha sido valioso entender en este seminario y en muchos más que se han organizado qué está pasando con las tendencias de consumo en esos países, que son Estados Unidos, Europa, Australia y Asia-Pacífico, ¿no? Lo que no hemos conversado en esta serie es nuestro mercado. Y francamente poco hablamos de ello en estos espacios. Y aunque los últimos 2, 3 años, y justo durante esta pandemia, se ha conversado más acerca de ese mercado del nacional que del café que sí tenemos, es bueno también ver que esos espacios siempre se dirigen al otro lado, ¿no? Siguiente, Vicente. Permíteme Vicente, tantito que tengo ok. problemas técnicos. Ok. ¿Qué está pasando por acá? Creo que con esto ya debe de funcionar, Vicente. Ahí está, ya está perfecto. Está listo. Entonces, durante este seminario vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de estos cafés especiales, que es la primera parte a donde nos vamos a dirigir en esta presentación, y sobre eso un poco sobre lo que es el café en tiempos de COVID, ¿no? En nuestros países. Y de ahí pasaremos a la parte 3, que es el café especiales en esta nueva normalidad que decimos. Durante cada parte vamos a tener, digamos, una conversación con nuestros panelistas y al final vamos a entrar un poco más a lo que es cómo ellos ven el sector de cafés especiales en sus países, ¿no? Siguiente, por favor, Vicente. Y siguiente. Desde el inicio del café, desde que llegó a nuestros países, el enfoque de la producción del café no fue para suplir nuestras necesidades como consumidores aquí en nuestros países. Aquí lo que encontraron fueron esos terrenos, esos famosos que hoy en día se llaman café terroirs, con una mano de obra barata, usando esclavos que trajeron, o usando nuestra misma población, principalmente indígena, para producir esos cafés que iban a suplir el consumo al otro lado. Y de ahí se definió el camino, la historia del café en nuestros países para las siguientes décadas. Fue nuevamente un producto agrícola más que depende de tendencias de consumo, donde poco podemos influir como creadores del mismo. Pocos países productores le dieron un giro a esta realidad
iniciaron a crear programas donde fomentan el consumo del café en sus países, como Brasil, como Colombia, que son buenos ejemplos en esto. Como nos decía Isabela hace unos días cuando estuvimos preparando este webinar, nos dijo, es que cafés especiales es una tendencia joven en el mundo. Entonces, imagínate en nuestros países. Además, no hay que olvidar que nos crearon y nos plantearon con esta idea que el mejor producto, aunque sea producido en nuestros países, sale de nuestros países. Siguiente, Vicente. En la última década, en diferentes países latinos, y como vimos en el video, poco a poco se ha cambiado esto y se han visto emprendedores que quieren ofrecer lo mejor de nuestro país a nuestra gente, a sus clientes. Y esto también pasó en el café. Ahora, obtener información a nivel mundial acerca de cafés especiales no es nada fácil hasta la fecha, y aunque existe ya una clasificación de lo que es cafés especiales a base de sus defectos y sus puntajes, es difícil de llegar a un consenso sobre lo que es calidad absoluto, ¿no? Hay algunas personas que dicen que todo el café certificado, ya sea orgánico, ya sea Rainforest, ya sea Fair Trade, ya se puede definir como un café sostenible, se define como café especial. Y hay gente que también dice, pues que eso no es cierto. Esto conlleva que hay una variedad de estimaciones sobre cuánto se produce como especiales a nivel país, cuánto se exporta, cuánto se importa y cuánto se consume a nivel mundial. Lo que sí sabemos es que en muchos países exportadores o importadores, el consumo de cafés especial sigue siendo un nicho. Entonces, ¿por qué tanto interés en cafés especiales? Bueno, yo creo que fuera de lo sabroso, lo vemos también como una oportunidad. Es como un potencial impacto positivo a nuestro país y nuestros productores. Siguiente. En el 2017 se publica el famoso estudio El Barómetro del Café, y he usado esta lámina en varias ocasiones. Este barómetro de café se fue realizado por una ONG que se llama IVOS. Ellos calcularon que el valor total global del café es de 200.000 millones de dólares y que de esos 200.000 millones de dólares, solo un 10% es captado por los países productores. En el caso de Estados Unidos, si hablamos de cafés especiales, estamos hablando que un 10-20% del volumen de cafés especiales es cafés especiales, ¿no? Pero que del ingreso valor ya del café es un 50, un 70%. También leyendo varios estudios por ahí, en el estudio de Samper, Giovannucci y Marqués, que se publicó en el 2017, identifican efectivamente que cafés especiales es un nicho. Pero lo que es más interesante, que sí lo vieron como una cadena y la única cadena a donde el productor puede obtener, digamos, un mayor precio y un mejor ingreso. Hasta eso se calculaba que un 50-80% recibe más en términos de precio. Entonces, siguiente, la pregunta sea, si el valor del café se divide en gran medida por la calidad, ¿cómo hacemos que los países productores y países productores obtienen mayor pedazo del pastel, pero también para sus productores? Y es esta suposición que si pasa eso en el mercado exterior, podría pasar esto también en el mercado interior de nuestros países. Entonces, cuando con el SCA iniciamos esta iniciativa de respuesta a la crisis del precio del café, que iniciamos finales del 2018, inicio del 2019, fue a base que hubo esa crisis inicial en el agosto del 2018, cuando cayeron los precios del café. Fue claro para el SCA que justo estos mercados nacionales podían ser una estrategia positiva por los países productores. Junto con la plataforma SAFE se alinearon y con fondos del BID dijeron, pues vamos a estudiar esto un poco más. Y fue así a donde nació el caso de negocio para incrementar el consumo del café especial en países productores. Este estudio lo inicié en el 2019 y recientemente se publicó en el sitio web del SCA y del SAFE. Y yo creo que a partir del día de hoy ya se encuentra disponible. Y justo si ustedes van a la sección de handouts, en su control del GoToWebinar, van a encontrar disponible ahí el estudio, tanto en inglés y tanto en español.
La intención es que con este estudio y evaluado junto con el BID, si fuera posible, en un futuro cercano, se puede apoyar ciertas actividades para fomentar el consumo de cafés especiales en nuestros países. En este estudio quisimos entender un poco mejor el potencial impacto del consumo interno de cafés especiales a los productores, en los productores, pero también entender si hay crecimiento potencial, ¿no? Si realmente hay un apetito para esos cafés especiales. Además, también queremos entender justo ese tipo de tendencias que existen en la región y que existen en los diferentes países. Entonces, para eso seleccionamos 3 países y estudié estos países en Brasil, Colombia y México. Y como caso especial también tomamos a Ruanda. Justo porque Ruanda, porque también es un país a donde se ve un apetito acerca de consumo y es un país poco estudiado en ese sentido. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que encontramos? Encontré que digamos, obviamente hay más, siguiente por favor, que hay más cafeterías en los 3 países, que hay más cafeterías de especialidad, que el consumo por cápita ha crecido en los últimos años, y puedo hablar de los últimos 5 a 10 años, eh, y obviamente que hemos visto una tendencia muy diferente en el consumidor, que si él fuera una bebida de la mañana, hoy en día vemos que las cafeterías ofrecen esta bebida durante todo el día, desde la mañana hasta la noche, y que hay consumidores que lo consumen de esa forma. También encontramos un gran grupo de consumidores que están dispuestos a pagar estos precios para cafés especiales. Lo que también vimos es que también los productores se motivaron al momento en que encontraron un mercado en su propio país de cafés especiales, se motivaron más de seguir adelante con producir justo esos cafés que estaban ofreciendo al mercado. ¿Qué vimos también? Vimos que hay un trato muy directo con el comprador. Eso significa que, digamos, hay una buena comunicación. Eso también resulta a veces en menos papeleo para poder, digamos, ofrecer el café y comprar el café. Y ese trato directo que tienen con sus compradores, que es en su idioma, obviamente ayuda a muchos productores, ya que a veces no todo el mundo domina el inglés, ¿no? Lo que también me vi es que este segmento sigue siendo un nicho, ¿no? Sigue siendo un volumen pequeño, que a veces hay también una consistencia en los pedidos que hacen, ¿no? Tanto el comprador hacia el productor y el productor también, en cierta medida, una consistencia en entregar los cafés. Lo que también le preocupaba mucho tanto al productor y al comprador en estos países, que sus países han a veces pues, esa inestabilidad en su ambiente, ¿no? Ya sea económica, ya sea de seguridad. Y esa incertidumbre obviamente les hace pensar que, pues, aunque el mercado nacional para ellos ha sido un buen mercado, es clave que también tienen que seguir desarrollando otros mercados para no en su momento, en un riesgo, quedarse justo en esta inestabilidad, ¿no? Lo que también vi es que hay muy pocos esquemas de crédito para pequeños y medianos empresarios, que justo son también necesarios para fomentar, digamos, estos tipos de cafeterías, ¿no? Ya tanto para poner una nueva cafetería, pero también para darle un crecimiento a tu empresa, ¿no? Entonces, en el reporte explico un poco a mayor detalle todo lo que se ha visto, pero aquí hay un indicador clave que quise estudiar. Siguiente, Vicente. Lo que quise estudiar un poco es un poco más lo que es el precio, ¿no? En ese sentido, queríamos ver cuánto estaba recibiendo el productor por sus cafés especiales. Entonces, en el 2019, en varias pláticas y entrevistas con productores y pequeños y medianos empresarios, calculé el precio que ellos estaban recibiendo por sus cafés especiales. Entonces, como comparación, revisé lo que fue el precio en la Bolsa de Nueva York a base de la Organización Internacional de Café, que pone y publica mensualmente estos precios. Y también lo que quise compararlo es un nuevo estudio que ha salido, que es la Guía de Transacciones de Cafés de Especiales que, por parte del Emory University. Y con estos dos pude más o menos tener una indicación cómo iba el precio a nivel nacional para el productor. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos los precios por dólar por libra para los países Colombia, México, Brasil.
El precio aquí para Colombia y México se presenta en pergamino porque es el café en que lo venden los productores generalmente, ¿no? Y en Brasil sí se ve que los productores más que nada lo venden como verde, ya. El precio del mercado para cafés especiales para exportación se observa en la primera fila. Lo que se ve para el precio de cafés especial para el mercado nacional ya se encuentra en la segunda fila y luego, digamos, el precio de FOB de la guía de transacciones. Y es ahí donde vemos que el mercado de cafés especiales al nivel nacional es un mercado muy viable y muy positivo para los productores que entrevisté. Y eso básicamente es el inicio de esta conversación de potencial, de cómo hacemos para promoverlo más, ¿no? Y aquí hay muchas conversaciones que he tenido justo también con aquella gente que está acompañándome. Y quiero iniciar con Sam. Sam, tú sabes más que nada que en México hemos visto un crecimiento de cafeterías, de cafés especiales, pero no solo en la capital, pero también en los diferentes estados de México. Y en el 2017 se registró por parte del Euromonitor ya un consumo de cápita de 1.41 kilos por cápita, ¿no? Eso significa que ha sido el consumo más alto en los últimos 20 años que ha vivido México y que existen números acerca de eso. Entonces, siguiente, Vicente. Sam, cuéntanos un poco más. ¿Cómo has sentido el mercado nacional de México de cafés especiales? ¿Cómo han valorado tus cafés, tanto el comprador y el consumidor? Sí, muchas gracias, Vera. Mira, sí, con todo gusto, pues primero que nada, muchas gracias a la SCA por la oportunidad de participar en este seminario. Muy buen día a todos los participantes y bueno, para contestarte quisiera presentarme un poquito muy rápido, pero para poder meter en el contexto. Yo tuve la fortuna de mis abuelos se dedicaron al café, así como mi papá y demás, pero sin embargo hace 5 años precisamente fue cuando regresamos al café con un enfoque diferente. Tuvimos que cambiar ahí algunas cosas que veníamos haciendo y curiosamente regresamos por el tema de la especialidad. Ahí, gracias a una persona que es Luis Murillo, me involucró y me habló de este tema de los cafés especiales, ¿no? Que en ese momento yo no lo creía, aunque veníamos ya trabajándolo desde hace mucho tiempo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, toda la familia nos dedicamos. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer después de lo que me platicaron, fue desaprender todo lo que, lo que sabíamos para volver a aprender. Me hablaban de la especialidad, no lo entendía como tal, porque en su momento no lo habíamos visto así, ¿no? Sí había mucha información en la web, pero yo como productor, hasta ese momento, no había tenido esa oportunidad, ese contacto directo con mis consumidores. Cuando me platican que eso es lo que estaba haciendo, pues tuvimos que cambiar el enfoque, ¿no? Analizarlo desde otro contexto, la parte productiva, la parte de recursos, lo que estábamos haciendo y qué habíamos hecho bien o qué habíamos hecho mal, ¿no? Porque no entendía por qué se hablaba de precios diferenciados cuando nosotros habíamos vendido verde, pergamino, cereza y nunca habíamos oído o escuchado hablar de estos precios, ¿no? Entonces, todo ese tipo de enfoques, esas preguntas que nos tuvimos que volver a hacer, nos hicieron como cambiar y ver pues, que algo no estábamos viendo o algo estábamos planeando mal, ¿no? Entonces cambiamos, nosotros trabajamos en Veracruz, esta es nuestra región y empezamos a ver la finca de esta manera. Primero notificamos y tratar de entender qué teníamos en cada uno de los contextos. Son fincas de la familia y de algunos primos con los que empezamos a trabajar y evaluarlo de una forma distinta. Fue como apegarnos a ese procedimiento de la SCA y ese procedimiento del que se hablaba de los cafés especiales. Generamos el microbeneficio La Joya, que fue como nace, un proyecto pensado solamente en la especialidad, pero cambiando todos estos contextos, ¿no? O sea, cambiando la forma de ver el café, verlo desde otra perspectiva y analizándolo ya como un todo, ¿no? De una forma holística. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque eso nos dio una aceptación distinta. Al cambiar ese enfoque, pues empezamos a tener aceptación. Ya llegamos con un contexto más grande, no nada más era, aquí está mi café, cuánto me da, sino ya traíamos todo un contexto atrás, tanto en la parte histórica, planificación. Esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que estoy logrando, estas son las variedades que tenemos, pero ahora surgimos como beneficio en un momento muy importante, como lo dices. No soy el único, o sea, en ese momento me di cuenta
que éramos varios. En México, afortunadamente, cuando empiezo a voltear y veo gente como Enrique López, como Gerardo Vázquez, que empezamos a ver que estaban hablando de ventas directas, hay mucho sobre los precios nacionales. El precio nacional que se pagaba, como bien lo dices, había una oportunidad en el mercado. Ni siquiera estábamos pensando en exportar, porque el mercado nacional tenía muy buenos precios, ¿no? Y lo que bien mencionas, la logística, el entregar, el no tener trámites, el no estar, todo eso era muy viable, ¿no? Entonces, esos cafés que podías trabajar con mucha calidad y trabajo, sabías que había forma de pagarlos y no estar pensando venderlo en dólares o euros, ¿no? En pesos te los podías vender. Entonces, era real que el gremio había avanzado, ¿no? Era real que había, pues, como digo ahí, mejores clientes, mejores barras, ¿no? Mejores tostadores, y entonces los productores, pues estábamos obligados a ser mejores también, a tener un cambio de visión, un cambio de enfoque, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, cada uno de mis clientes, pues tiene su propio método de evaluación. Entonces, yo lo que hice fue acoplarnos a eso, ¿no? Entonces, ya lo que hacíamos era agarrar nuestras muestras, procesábamos, entregábamos las muestras con los datos técnicos que habíamos recabado, la información, humedad, volumen disponible y precio, porque también era eso, escuchar lo que el cliente quería, porque como decía, es muy dado que, ¿sabes qué? Nada más tengo esto de esta variedad, un Borbón o esto de Caturra, son tantos kilos y me gustaría esto, ¿no? En función al trabajo que ya habíamos venido haciendo. Recordemos que tuvimos que hacer un nuevo análisis de cuánto nos iba a costar llegar a ese producto o cuánto pretendíamos alcanzar y por qué queríamos alcanzar ese precio bajo qué esquema de planificación. Llegamos a un análisis, prueban, evalúan y me dicen, ¿sabes qué? Sí, no, adelante, ¿no? Entonces fue como empezamos a tener. Muchos iban a la finca, que esa es otra gran ventaja de nuestras regiones. El visitar los orígenes, el decir, ¿sabes qué? Ven a la finca, conoce mi terreno, esto es lo que estoy haciendo, aquí estoy haciendo esto, aquí voy a hacer lo otro. Esa posibilidad de viajar dentro de tu propio país, pues era más rápida, más viable que estar esperando visitas internacionales, sobre todo en estos momentos y bueno, en aquellos momentos, ¿no? Entonces era como muy viable poder invitarlos antes de poder negociar, ve, visítame, conoce, y esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí están mis muestras, o sea, todo ese desplazamiento de también uno como productor, acercarte a la barra, entender. Yo tardé 20 años para probar realmente el café y entenderlo, ¿no? Y bueno, siguiente. Y bueno, en términos generales, ¿cómo logramos diferenciar? Perdón, bueno, nada más para cerrar el punto. La idea es generar dos líneas, ¿no? Generamos dos líneas de trabajo. Una línea de nanolotes, que fue la que llamamos línea experimental, que eran solo nanolotes, son los cuales les entregamos la información y los protocolos y lo que queremos crear. Y una de microlotes, que son aquellos experimentos que nos funcionaron y que buscamos la manera de replicarlos. Al tener esta comunicación con los clientes, al tener esa trazabilidad que todo el mundo buscamos, entonces puedes pedir o justificar tu línea de precios y sobre todo con datos, ¿no? Sabes que a mí me cuesta lograr esto o ya no lo puedo replicar, por lo tanto tenemos un valor así. Entonces todo ese tipo de comunicación, de negociación, fue lo que nos llevó a tener una aceptación en precios diferenciados. Tenemos muy buenos precios a nivel nacional. Yo no exporto si no está mejor el precio que el nacional y el nacional es muy bueno, afortunadamente. Entonces, desde mi apreciación, es una gran oportunidad, es una muy buena experiencia y creo que es algo que es bastante viable. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Sam. Obviamente que en Brasil también se refleja ese crecimiento de cafés especiales, del consumo. Y también lo que vi es que hay precios muy competitivos para los productores. Y hoy en día, Isabela, se consume bastante café en Brasil. Se registró en el último dato por Euromonitor 6.7 kilos por cápita, que es el país más grande que consume, ¿no? Isabel, cuéntanos un poco más acerca de Coffee Lab, acerca de cómo tú compras el café, los precios y la respuesta de los consumidores. Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. No hablo español, entonces, por favor, ayúdame si digo algo que no comprendas. Entonces, voy a intentar con mi portuñol para que sea más fácil me comprender.
Sí, trabajo con café a 20 años. Cuando casi no había nada en café especial en Brasil, café de especialidad y café especial en Brasil. 25 años atrás teníamos Brazil Specialty Coffee Association, empezando el trabajo con la comunicación de café especial para lo extranjero. Y Cup of Excellence, que ha ayudado mucho la comprensión de café especial para los productores en Brasil. En 2004 nosotros abrimos la escuela y tenemos una escuela, tenemos más de 2,000 alumnos, estudiantes, ¿cómo se dice? Alumnos por año. Y sí, tenemos clases de barista, de café, de preparo en casa, de tosta, de cata, todo relacionado a café especial. Y en 2009 empezamos Coffee Lab para hacer una tostadora de calidad y hacerlo sourcing en orígenes que no había nadie haciendo nada de calidad. Entonces, pero en 2010 me torné un coffee shop, una cafetería. No era el plano, pero aconteció. Y somos Coffee Lab, entonces una escuela, una tostadora y uno de los más importantes próximo. Siguiente, sí. Sí, no somos el mayor productor, todos lo saben, y ahora lo mayor consumidor en volumen de café consumido en el mundo. Y creo que, no creo, lo sé que el consumo de café especial en Brasil crece exponencialmente todo año. Es grande el interés de consumidor por café de calidad. Creo que nosotros, las cafeterías, están haciendo un buen trabajo enseñando al consumidor con gracia sobre este producto que es tan diferente de nuestro commodity cuanto Coca-Cola. Es el café que consumimos acá en el mercado tradicional y commodity es horroroso. Es un blend, una mezcla de horror. Ok, necesitamos de la mezcla de horror para la economía y comprendo esto. O que se pasando ahora es que las personas, el consumidor está comprendiendo las diferencias de calidad y también la importancia de consumir café de calidad para mantener el pequeño productor, que son más de 250,000 en Brasil, pequeñísimas familias. Cuando yo voy a eventos en exterior, las personas solamente acreditan que Brasil tiene enormes fincas. Sí. Fincas, sí. Y sí, nosotros somos más pequeños do que grandes. Claro, los grandes son grandes, pero nosotros somos muchas pequeñas familias produciendo café, como en América Central, América do Sur, Colombia y África. Entonces somos muchos y importante. Y eso es muy importante. La siguiente. Yo creo, y perdóname por la presentación en inglés, creo que es mejor do que en portugués. Sí. El costo de producción en Brasil es muy alto, más do que muchos tostadores en el mundo pueden creer.
porque tenemos impuestos, tax muy altos. Impuestos. Sí, impuestos. Y para el pequeñísimo productor no hay subsidio, no hay nada diferente del grande. Y el precio, como pudieron ver, es muy bajo para café, commodity y sea market. Y los pequeños, la única posibilidad de sobrevivencia para los pequeños es café especial. No hay otra. Ellos están desistiendo porque no pagan los costos mínimos de vida. Entonces, el café especial es muy importante para mantenernos o que tenemos de precioso, porque tenemos cafés lindos y ricos y maravillosos, especialmente ahora que algunos productores están se dedicando a la producción de café especial, y esto es muy importante. Y una de las cosas que más nosotros de cafeterías, baristas, de tostadores, estamos educando al consumidor es sobre ¿cómo se dice? Traceability, rastreabilidad. Sí, trazabilidad. Sí, la responsabilidad social y ambiental que el café especial en Brasil tiene que tener, porque por causa también de las leyes de trabajo en Brasil, que son muy rígidas. Entonces, producir café especial en Brasil es un milagro, porque los costos son muy altos. Lo que pasó es que yo empecé a pagar precios muy altos para mis productores, y ahora los tostadores en Brasil están también pagando precios muy altos, y como tenemos un comercio directo con ellos, podemos pagar 8, 6 dólares, 10 dólares la libra o kilo, depende, directamente para el productor. Entonces, ya I've been threatened twice por esto. Porque hay una exploración de productor que no sabe catar café, como en todo el mundo. Sabemos que esto pasa aquí también. Entonces estamos también envolviendo el productor en la cata del propio café, porque ellos tienen que dar precio. Esto es básico. Y yo no siento mucha dificultad en cobrar en precios altos de la ¿cómo se dice? Tasa de... Sí. Nosotros cobramos muy alto, y las cafeterías especializadas en café de calidad cobran precios altos por la tasa, y estamos consiguiendo aumentar el consumo, y las personas están envolvidas con esto todo. La siguiente, estos son solamente fotos con productores que trabajo a años, y mismo que en determinado año ellos no producen café 8,9, 8,7, apenas 8,5, yo sigo comprando porque tenemos que tener constancia, y el relacionamiento es también muy importante para mí, y creo que para el mercado de café especial. Siguiente, por favor. Bueno, creo que una de las razones que Coffee Lab es considerado mucho único en Brasil, en el mundo, para quien estuve aquí, porque nosotros no tenemos un bar, y todo es una torrefacción. Tostadora es el todo, el coffee shop es todo integrado, y tenemos rituales, que llamamos de rituales, son experiencias de comparación, porque ¿cómo tenemos que enseñar a nuestro consumidor que esto es café también, en esto es muy diferente de lo que tenemos acá en el día a día? Tenemos que hacer de manera lúdica, de manera que el consumidor tenga la conclusión. No, nosotros, si hablamos mucho, es muy boring, es muy entediante.
Entonces tenemos, nosotros somos una escuela, entonces nuestra manera de servir el café especial es también pedagógica y divertida, porque gustamos de divertirnos también. Enseñamos mejor cuando hacemos esto. Entonces, nosotros tenemos la preocupación, especialmente con las relaciones con el productor, con nuestro staff y el cliente. Tiene sido muy abierto para nosotros, nuestro método y todo esto. Creo que esto por enquanto. Es que Sí. ¿me he olvidado de algo? No sé. No. Tú mencionaste todos los puntos. Sí, muchísimas gracias, Isabela. Vamos a pasarnos al otro país que es famoso por su cultura del café. Así es percibido por la gente afuera. Y voy a invitar a Herbert. Tú, dentro de tus actividades que haces varias, cuéntanos un poco más cómo has percibido ese consumo de cafés especiales en tu país, Colombia. Puedes prender, por favor, tu micrófono. Muchas gracias. Lo siento, qué pena. No, hay un punto acá pues importante y es analizar qué es la cultura de café y qué es la cultura de consumo de café y preguntarnos realmente qué es esa cultura. Yo lo desglosaría en 3 términos: consumo real, si es una bebida social y si hay un conocimiento real sobre esa bebida. Y en los 3 nos rajamos en Colombia. Entonces, pues para mí, y como yo lo veo, no somos un país consumidor de café. Yo creo que 2.2 kilos per cápita, y pues yo estaba ayer revisando las últimas cifras y ahí me daba 1.6. Entonces creo que el cálculo per cápita está con la población adulta. Entonces podríamos decir que la población adulta consume 2.2 kilos per cápita, pero no el país. Hay una frase pues muy conocida que me la dijo un muy buen amigo hace unos días que trabajó en Cafés Consumo, que la decía el presidente de uno de los firmas más grandes de café consumo de este país, y era que el mejor café es el azúcar. Entonces, pues creo que ahí podemos empezar. ¿Y por qué? Porque hay un tema, y es que las grandes potencias económicas de Colombia, de empresas pues locales, son bebidas de cerveza, cervezas y bebidas gaseosas, bebidas azucaradas. Somos un país gran consumidor, como yo creo que los países de todos los que estamos hoy acá, grandes consumidores de bebidas azucaradas. El café no es una bebida tradicional, como decías tú, es un gusto adquirido, pues como una colonia que seguimos siendo. Tenemos un gusto adquirido de café y pues lo consumimos porque lo producimos. Que sea rentable, pues ese es otro tema que vamos a analizar un poco más adelante. ¿Qué bebida tenemos tradicional? Creo que tal vez las bebidas aromáticas, el consumo del agua de panela, y son bebidas que más o menos, para no hablar en pesos, estamos hablando de 2 a 3 unidades monetarias colombianas por cada 4 litros de bebida que queremos preparar. Si lo comparamos con el café más o menos, si queremos pagar, estamos pagando 20 unidades monetarias, o sea, serían 20.000 pesos. Por algo que nos llevaría a preparar 5 litros. Entonces, pues, podemos ver que el café es un gusto de lujo. Siguiente, Vicente, por favor. Y esto pues es muy sencillo de analizar acá. Esto es un mapa pequeño de la especialidad. Me perdonarán pues las tiendas que quedaron fuera de esto, pues fue lo que pude encontrar en internet. Traté de revisar en Perfect Daily Grind y lamentablemente la mayoría de las tiendas que estaban listadas ahí ya habían cerrado en 2 años o 3 años de haber estado publicadas, que también nos da una idea de lo que está pasando con la industria de la especialidad. Si vemos dónde están concentradas la mayor cantidad de barras de especialidad y de tostadores de especialidad, estamos mirando Bogotá, Medellín y Cartagena. Yo la verdad no tengo datos de Barranquilla, que es cerca a Cartagena, pero si miramos esas 4 ciudades, son las ciudades que concentran como creo que el 40-50% del ingreso del dinero del país. Entonces, pues claramente tenemos café de especialidad donde tenemos dinero para consumir. Hay otro pequeño fenómeno que entra ahí y es
si analizamos dónde están concentradas las barras de especialidad, en el caso de Bogotá, vemos que están en 3 localidades. Usaquén, bueno, Chico y Chapinero los puso dentro del mismo, y tenemos a La Candelaria. Digamos que extendí un poco Chapinero a Barrios Unidos. Bueno, pues los que están en Colombia van a entender un poco más eso. Pero aquí hay una cita de Mario Arrula, que ha hablado un poco del tema del subdesarrollo en Colombia, y él dice que en las semicolonias de tipo A, es como, pues yo creo que podríamos categorizar a Colombia un poco, esto es un análisis de los años 70, el mercado está constituido por la demanda de los empleados extranjeros y el consumo de los empleados del Estado y algunos terratenientes. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay gente para consumir café de especialidad es en las localidades donde vive la gente con mucho dinero, en donde viven los extranjeros, o en donde se la pasan los extranjeros turisteando, o tenemos los empleados del Estado. Entonces, La Candelaria es donde están la mayoría de los empleados del Estado, en Chapinero hay algunos y en Chico hay otros. Las empresas extranjeras están más que todo concentradas entre Usaquén y Chicó, y pues digamos que la gente con altos recursos generalmente está ubicada en Usaquén. Entonces, pues tenemos una altísima concentración de café de especialidad en donde tenemos concentración de capital. Hay un pequeño problema acá, y es, y me sorprendí mucho esta semana revisando esa cifra, y es, resulta que Colombia cambió su definición de clase alta hace un par de años, y la definición de clase alta pues es por un tema de impuestos. Hoy eres clase alta en Colombia si ganas más de 3 millones de pesos, son 3.000 unidades monetarias, como les estaba diciendo ahorita. Estamos hablando de aproximadamente $750 al cambio del día de hoy. Si ganas $750 mensuales, eres considerado clase alta en el país, y eres parte de un 2% privilegiado, que son más o menos 1.200.000 personas. Si suponemos que de esos 1.200.000 personas, hay 700.000 que consuman café, que estén, perdón, en potencial de consumir café, y esas 700.000, la mitad les gusta el café, estamos hablando que tenemos un mercado objetivo de 350.000 personas. Si hablamos de, pues, el kilo y medio, pongamos los 2 kilos que dicen, estamos hablando de 700.000 kilos que se pueden consumir al año. Pues eso no es ni el 1% de lo que produce Colombia. Esto para decir, pues, que es un mercado altamente concentrado. Digamos que hoy el mercado de especiales en Colombia es bastante inviable. Pues yo digo que el mercado de especialidad en Colombia y en algunas partes del mundo, pues, funciona como un gueto. Todo está concentrado para algunos pocos que lo quieren consumir, y excluye a los que no quieren consumirlo como es. Y pues obviamente lo excluye tanto con la comunicación y lo excluye con el dinero. Hay un tema para analizar, y es el último número que está acá, y es el consumo en tiendas y el consumo en oficinas es altísimo. Uno, porque el café en la oficina es gratis. Lamentablemente, quien hizo este estudio, pues esta estadística no separó el consumo de oficinas y en tiendas, pero yo me atrevería a decir que de ese 61% del consumo en oficinas y tiendas, yo creo que por ahí el 70% puede ser consumo en oficinas, y nosotros lo vemos dentro de nuestros clientes. Los que más consumen café barato claramente, son las oficinas, pues porque la gente toma más café en la oficina porque no tiene que pagar por él. Hay otro tema muy importante, y es en un estudio de Kantar World Panel del año pasado, se encontró que el gasto por hogar anual en café es de 91.000 pesos por año, 91 unidades monetarias, como les estaba diciendo ahorita. 250 gramos de café de especialidad, o lo que se llama especialidad acá, son 20 unidades monetarias en promedio. O sea, esto nos diría que un colombiano puede comprar solamente 4 bolsas de esto al año. Y esto, incluyendo a todos los estratos. Cuando lo hacen en los estratos más bajos, este gasto baja a la mitad. Pues todo esto está concentrado, y para mostrar esta concentración, sobre todo en América Latina, les voy a mostrar otra información. Siguiente, Vicente, por favor. Esto es un índice que llevo haciendo durante un tiempo. Es como el índice Big Mac, pero con café. Y analiza el poder adquisitivo de un barista en una barra de café en la que trabaja, con base en el costo del expreso en esa misma barra.
Como pueden ver, los mercados más saludables para vender café son los del menor índice y los mercados menos saludables para vender café son los del mayor índice. Hay un caso atípico acá adentro que es Dubái. El único dato que yo tengo de Dubái es una barra de lujo que vende cafés por encima de $10 la libra. O sea, los cafés que compra están por encima de $10 la libra. Solo compra Cup of Excellence, solo compra Geishas, solo compra pues, cosas increíbles. Entonces sus precios son el doble o el triple de los precios locales. Y emplea mano de obra, bueno, es mano de obra inmigrante, pero es mano de obra que les paga bastante bien. Es un poco por encima de la norma. Entonces, digamos que pues tiene este tema. Esto simplemente es una matemática muy sencilla. Digamos que nosotros no podemos analizar el café y no podemos analizar el consumo comparando sin la tasa comparando con la tasa representativa. Yo no puedo decir que es barato comprar café en Colombia porque el café vale $1. Nosotros somos un país pobre, como les estaba diciendo, somos un país que no, que tiene que competir con la tasa de cambio, tiene una tasa de cambio bastante desfavorable, como creo que todos acá. Bueno, de pronto Brasil es la que tiene de pronto una tasa de cambio más favorable de todos nosotros, pero tenemos que competir con esa tasa de cambio. Entonces, no es lo mismo consumir café a 5 unidades monetarias en Colombia que consumir café a 2 unidades monetarias en Estados Unidos, sobre todo cuando la materia prima cuesta centavos de unidad monetaria en Estados Unidos y aquí cuesta decenas de unidades monetarias. Entonces, para cerrar este análisis un poco rápido, pues encontramos datos muy curiosos. Yo la verdad lo había hecho para Bogotá. Estaba comparando Bogotá porque el número de Bogotá me parecía mucho más alto que, pues, que todos el resto de países que habíamos analizado. Estas son ciudades en donde nosotros tenemos clientes, entonces le pregunto a todos los clientes directamente y a los trabajadores de los clientes por su información. El dato del Horizonte me lo dijo que es tostador allá. Y empecé a preguntar en otras ciudades y pues, me sorprendieron muchísimo los datos de México. Pero lo que más me sorprendió son los datos de la derecha, que ahorita pues, voy a explicarlos un poco mejor. Y es el dato de la derecha de Ciudad de México es Starbucks. Que pues debería ser mucho más bajo y es más alto que los cafés de especialidad. Es un poco gracioso. Y el de Bogotá es Tostado, es una cadena que se declaró en bancarrota. De hecho, la semana pasada no sabía que tiene 500 tiendas de café, o tenía, pues no sé con cuántas va a salir después de esto, pero es el dato también de ellos, que es bastante bajo y está al nivel pues, de las ciudades europeas. Entonces, lo que quiere decir este número, digamos que a rajatabla, es cuántas horas tiene que trabajar un barista en una barra de café para consumir un espresso. Entonces, Bogotá tiene que trabajar 0.4 horas, Belo Horizonte tiene que trabajar casi 1 hora para consumir un espresso, y en Ciudad de México tiene que trabajar entre 1.2 o si trabaja en Starbucks 1.6 horas para poder tomar un espresso en la barra que trabaja. Entonces, este índice, pues como les decía, es como el índice de Big Mac, es sencillo, pero pues es comparar un producto de consumo normal y sencillo con lo que gana una persona en un trabajo normal. Entonces, pues nos da una idea de la concentración del capital. Creo que esto sería como la primera parte. Muchas gracias, Herbert, por ese análisis que nos presentas. Les recuerdo a todos que la presentación también se encuentra disponible en el Handouts, entonces pueden ir ahí, bajar la presentación y así se la guardan. Y yo creo que eso es lo más interesante de esto, ¿no? Estamos viendo que obviamente producir café tiene un cierto costo, ¿no? Y es a veces un costo que no incluye todo lo que nosotros vemos y Sam lo puede reconfirmar ahí también, Herbert también lo sabe, ¿no? Pero es interesante cuando vemos que el contraste es a qué tan lejos uno puede llegar en el mercado nacional con los precios que se están poniendo a la taza del café, ¿no? Sí hay obviamente esa aceptación y en cada país va a ser un poco diferente esa aceptación. Hay lo que se vio del estudio es que, por ejemplo, en la Ciudad de México sí se encuentran en esos hotspots de turismo, de expats, ciertas cafeterías, pero también ya se están extendiendo allá colonias un poco más de familia, pero bien, puede ser y es un límite fomentar cafés especiales a todas las clases dentro de un país, ¿no? Entonces vamos a seguir conversando de eso. Paso a Ricardo, que Ricardo, tú vives en Costa Rica y obviamente
Costa Rica, súper famoso por su café de calidad, la imagen que tienen ustedes. ¿Cómo has visto este consumo en tu país? Hola a todos. Muchas gracias a todos por la oportunidad, sobre todo a Specialty Coffee. A los amigos que me encontré esta semana y que estoy disfrutando sus ponencias y ya no sé cuánto escribir más de todo lo que vienen diciendo. Gracias por compartir ese conocimiento. Y a los que nos están escuchando y los que nos están viendo desde sus hogares y trabajos. Sí, Costa Rica tiene un muy buen nombre a nivel internacional y yo quiero pues aprovechar con esta filmina de entrada, pues contar un poco quién soy yo. A la izquierda, pues me ven feliz como figura exportador, intercambiando conocimiento con una población productora de gente joven y generando lo que llamamos inclusión generacional. Los que estamos produciendo café desde hace 40, 60 años no nos queremos ir y lo que queremos hacer es incorporar a los que vienen con nuevas ideas, con nuevas tecnologías y con más motivación. Y a la mano derecha, pues lo que están viendo es los proyectos en los que estoy trabajando. Si ven un poco de terracería, como se dice en México, un poco de espacio limpio, en esa foto es donde vamos a construir, si Dios quiere, en Finca Orígenes, que es nuestro otro proyecto. La casa de guerra, que es donde vamos a hacer todos los negocios. El beneficio y la bodega, y la parte que se ve ya un poquito café, es donde está interviniendo un vecino, su finca. Entonces, imagínense qué bonito, estamos haciendo comunidad, estamos trabajando para comunicar y promover más la caficultura de cafés especiales. A nivel de consumo, yo creo que me voy a apoyar, por favor, en la siguiente filmina, pues para explicar un poco más la estructura de la caficultura costarricense. Por favor, si me regalan la próxima filmina, les voy a agradecer. Porque estamos celebrando, Costa Rica está celebrando, hace 2 días se firmó en la Asamblea Legislativa por el presidente de Costa Rica la modificación de la ley 2762, que es la ley que rige la actividad cafetalera en este país, en una ley única en el mundo, creada en 1962. Quiero comentarles que Café de Costa Rica nace como la Oficina del Café en 1933 y en el 62 se crea una ley que la rige y se modifica esa ley para fortalecer los entrabamientos, para desentrabar la parte operacional de la institución, que es muy importante en Costa Rica. Hablo del Instituto del Café. Esta ley protege, promueve, investiga, desarrolla la comunicación en ferias internacionales, en 3 grandes ejes: investigación, promoción y control de calidad, y ha permitido que todos participemos. Esta ley nos permite a nosotros que el 78% de las ventas que nosotros registramos a nivel de contratos internacionales le llegue al productor, y eso nos tiene sumamente motivados. Y algo que acaba de pasar, que estamos celebrando todavía con bombos y platillos, es que hemos alcanzado registrar el café como símbolo nacional. Y esto es sumamente poderoso porque influye mucho en la dinámica de la comunicación de los próximos consumidores y, por supuesto, de la generación de nuestros niños. Imagínense qué bonito que nuestros niños, estudiantes de secundaria, adolescentes, empiecen a recibir dentro de su conversación cotidiana que el café es un símbolo nacional, así como lo es la carreta que transportó hace 150 años el café a los diferentes puertos del Pacífico y el Atlántico, al igual que la guaria morada, que es una planta pues maravillosa que representa la biodiversidad que tiene este país. Entonces, comentarles que estamos sumamente motivados por la institucionalidad que ha venido permitiendo el desarrollo integral de una caficultura que en este país, imagínense que apenas representamos el 0,8% de la producción global. O sea, no somos muy importantes en materia de producción y por ende tenemos que enfocarnos en diferentes estrategias.
El 85% de nuestro café se exporta y esta producción, al igual que Isabela pues mencionaba, está en manos de pequeños, está en manos de 38.800 cafetaleros registrados en los padrones de productores que maneja el Instituto del Café de Costa Rica, de los cuales el 91,4% produce menos de 100 fanegas. Fanegas es una unidad de volumen que puede representar cerca de 70 quintales por finca. Vean qué interesante que ese 91,4% de productores que producen menos de 100 fanegas representa el 38,7% de la producción global de este país. Una vez más, igual que Isabela mencionaba, nosotros estamos en manos de pequeñas familias cafetaleras y por eso es muy importante lo que hagamos en materia de consumo y en lo que podamos asegurar en materia de bienestar, porque estamos impactando directamente a las pequeñas familias que se encargan de mantener esa tradición que ya en Costa Rica llevamos más de 200 años produciendo. Una vez más, el orgullo se nos sale por aquí. Somos el segundo país que produce café, que más consume café. Y yo creo que es un orgullo a media porque el dato que estoy compartiéndoles tiene un sustento en un estudio que se realizó en el 2014. O sea, estamos un poquito desfasaditos, ¿verdad? Hay que hacer actualización de datos. Estamos con una población que evidentemente ha crecido, con un estómago del consumidor que es totalmente diferente, con un uso de tecnología que es totalmente diferente y que necesitamos actualizar. En ese momento estamos en 4,2 kilogramos per cápita. Yo creo que podríamos estar cerca de los 5 kilogramos ahorita, pero ese creo no funciona porque se necesitan datos y la información es poder. ¿Qué es lo positivo de esto? O en qué nos basamos para decir, o qué celebramos para decir que el café de Costa Rica es un fenómeno interesantísimo a nivel latinoamericano. Bueno, nosotros dentro del Instituto del Café de Costa Rica y toda la gobernanza que esto significa, hemos empezado a dinamizar la educación desde el 2003. Y aquí juegan un papel sumamente preponderante diferentes entidades, y yo tengo que aplaudir aquí la labor que ha hecho la Asociación de Cafés Especiales de Costa Rica, o como lo conocemos en Costa Rica como la SCACR, la Specialty Coffee de Costa Rica. Ha hecho una labor grandísima promoviendo, haciendo cursos, talleres de preparación de café en casa, de cursos para tostar, y ha generado junto al Instituto del Café de Costa Rica una oportunidad para ir aprendiendo. Eso a la postre también permitió que en los últimos 10 años nosotros pasáramos de 2 escuelas de formación de café a 8. Y todas están certificadas y todas están registradas bajo la normativa que el Instituto del Café de Costa Rica promueve. Incluso ya hablamos de una malla curricular, ya hablamos de un plan de comunicación en donde todos tenemos que estar de acuerdo. Y esto pues ha ido calando tanto que ya nosotros vemos a nivel de educación técnica, hablo de una educación que arranca en los colegios en los colegios técnicos profesionales, después de que los jóvenes llegan a 4º grado. La educación técnica va a 6 años. O sea, estamos hablando que el estudiante que está en educación técnica tiene como mínimo que llevar 6 años. O sea que el 4º, 5º y 6º año se especializa en una materia. Y estamos viendo el fenómeno de que el Ministerio de Educación Pública, que aparece allí en el recuadro del edificio a mano derecha, en la parte inferior de su filmina, el MEP está incorporando de forma significativa en los colegios técnicos, que en Costa Rica ya representan más de 200 instituciones dedicadas a la formación técnica, está incorporando la malla curricular café. Y esto nos va a representar en los próximos años una gran oportunidad, porque cuando yo crecía de adolescente, yo no sabía qué era café. Entonces, cuando alguien en tempranas edades empieza a entrar en contacto con la industria y a probar por primera vez café, cuando tenés apenas 15 años, las posibilidades de que se convierta en un consumidor de cafés finos en 25, cuando tenga 25, cuando tenga 30, serán altísimas. Igual el Instituto Nacional de Aprendizaje, que es una entidad sumamente importante en este país,
con una capacidad de permear en clases medias y altas, importante, sobre todo en la clase media, que es la que anda buscando una oportunidad de crecimiento profesional y académico gratuita, lo está incorporando. Por eso tengo que celebrar que en los últimos 17 años la industria del café a nivel de Costa Rica se ha tenido que reinventar y hemos apelado a la formación y a la transferencia tecnológica para vigorizar el brazo del consumo local. Yo creo que tengo Trafilmina que refuerza mucho, Nos que quedan... refuerza mucho lo que estoy explicando. Y esto es parte de lo que les mencionaba. Esta es la primera generación de baristas profesionales que egresó la Asociación de Cafés Especiales de Costa Rica el año pasado. Imagínense que este curso duró 185 horas. Aquí vemos finca, vemos beneficio, tueste, catación, vemos todo lo que es la ciencia de la infusión, vemos la ciencia del expreso, vemos comercialización. Y lo curioso de esto es que los estudiantes, cuando se van a graduar, tienen que generar un proyecto de impacto, tanto social o de comunicación técnica. Y cada uno de esos cerebritos que ustedes están viendo desarrollaron propuestas de valor significativos. Por ejemplo, Andrea, que es la joven que está en la parte izquierda, detrás del muchacho de azul, ella es profesional en la parte de idiomas, ella es traductora certificada, y ella pues creó una estructura de curso para que el curso profesional de baristas de Costa Rica para los próximos años, dentro de la malla curricular, incorpore el inglés técnico en café. Y así sucesivamente, todos los jóvenes que ustedes ven en la fotografía fueron entregando proyectos de valor para que los próximos jóvenes que vengan a llevar los cursos encuentren un producto cada vez más robusto. Entonces, imagínense lo motivados que estamos, lo felices que estamos, porque creemos que hay una gran oportunidad frente a nosotros por el camino que se ha venido trazando, por los puentes que se han venido desarrollando, pues para generar unas autopistas en materia de conocimiento cada vez más amplias. Ricardo, muchas gracias por eso. Estamos recibiendo al mismo tiempo algunas preguntas. A la vez estamos, como vemos, que tenemos mucho que hablar de este tema. Y lamentablemente el tema fue súper rápido. Nos quedan 20 minutos, entonces les voy a pedir que nos vamos a brincar un poco la presentación. Siguiente. Íbamos a hablar, Vicente, sobre la parte 2, sobre café en tiempos de COVID, pero vamos a mezclar un poco sus respuestas y vamos a pasarnos a la parte 3, ¿no? En todos estos países a donde estamos viviendo con esto de la pandemia, y vamos a brincarnos a la parte 3, porque al final de cuentas deseamos que este negocio sigue, aunque obviamente hay muchas preguntas que debemos de contestar. Bien los puntos ahí de Herbert que mencionó, ¿no? Nos vamos a pasar a la parte 3, que está en la lámina 36, Vicente. Muchísimas gracias por eso. Vamos a hablar y vamos a platicar un poco, bueno, estamos en esta pandemia, pero también tenemos que seguir adelante, ¿no? ¿Cómo hacemos con lo que es cafés especiales? ¿Cómo hacemos de seguir adelante en esta situación? Y ahí es interesante saber que en el 2018 también se inició un trabajo por parte de Pome Café y de la OIC, un trabajo de fomentar lo que es este consumo de café, ¿no? Entonces, existen estos programas a nivel regional, existen también, digamos, el programa que menciona Ricardo. Hay mucho esfuerzo que se está viendo en esta región. Y obviamente lo que deseamos saber un poco de ustedes, ¿cómo ven ustedes viendo la situación en su país? Isabela, viendo que tu país está batallando mucho en esta situación, ¿cómo ves ahí un poco lo que es cafés especiales? Les agradezco que le emiten lo más que se pueda y así podemos pasar a las preguntas. Va a ser la lámina, Vicente, 38. No sé si se puede.
yo creo que el café especial está haciendo lo que el mundo quiere que todos hagan, que es trabajar con la siguiente, con más conciencia y con más responsabilidad. El consumo y la producción es el siguiente, por favor. Porque café especial en el mundo es muy joven, es más de 42 ahora, oficialmente, y es muy joven y creo que estamos yendo bien y la pandemia nos muestra, creo que estamos haciendo un buen trabajo, creo que para el nuevo anormal, porque no creo que éramos normales antes. Así. No había nada de normal en la manera como nosotros nos relacionamos con la comida, con el consumo, con la naturaleza. Y el café especial ya hacía un buen trabajo en esta dirección. Creo que las compañías, las cafeterías, las marcas, tostadores que tenían un buen relacionamiento con el cliente, el consumidor, su consumidor, sobrevivieron, van a sobrevivir a la pandemia y todo. Lo que quiero decir es lo que tenemos que hacer para el consumo de café especial crecer y las pequeños productores, tostadores de cafeterías del mundo sobrevivieran, es lo mismo que antes, durante y después de pandemia, en mi opinión. No cambia, porque ya trabajamos con un producto que does the homework, que ya está pronto para el nuevo anormal, como me gusta decir. Sí, y creo que con legitimidad, sea el productor, el tostador, la cafetería, el barista, legitimidad es lo que el mundo necesita ahora, porque para un producto tan nuevo, las cafeterías y los tostadores están haciendo un trabajo muy parecido, muy igual. Todos tienen mucho la misma cara. Y tenemos la oportunidad de sermos legítimos con un producto tan nuevo en el mundo y tenemos que agarrar, pegar esta oportunidad porque, en mi opinión, yo voy a todas las cafeterías del mundo de café especial y todos tienen el mismo menú, el mismo manera. ¿Por qué? Café especial están haciendo ahora. ¿Por qué? Todos están haciendo algo solamente un poquito diferente de Starbucks. Eso, y los tostadores tienen también el mismo manera de comunicarse con sus clientes y consumidores. Todos parecen muy iguales. Y esto es mi desafío para usted y para mí misma, porque todo el tiempo estoy pensando cómo ser legítima con un producto que nos da una enorme oportunidad de esto. Okay. Wow. Muchas gracias, Isabela, muchas gracias en eso. Paso a Herbert. Herbert, y Vicente, te pido que te pases a la lámina 42. Me comentaste y hay una percepción tuya acerca de lo que es el mercado nacional. Al igual, tú sientes mucho, digamos, un cariño al mercado nacional, pero también ves ahí muchos detalles que falta mejorar. Cuéntanos un poco más cómo ves la siguiente etapa de esto en esta pandemia también. ¿Tu micrófono nuevamente? Sí, entonces que lo quito porque el vecino tiene música duro. Pues claramente sí, hay un cariño al mercado nacional. Nosotros trabajamos y vivimos un poco del mercado nacional, no mucho realmente, pero un poco. Pero pues tenemos que hacer una diferenciación entre el cariño y el capricho y la otra es el negocio, porque pues de cariño y capricho no van a vivir 560.000 familias que viven de café en Colombia. Hay un tema con esto, pues, muy personal sobre la pandemia. Yo digo que
todo lo que está pasando es una normalidad aumentada, es un exceso de comunicación de todo lo que está pasando. Estamos viendo crisis, miedo, cifras, ansiedad, represión, pues no sé cómo se encuentran los países, pero en Colombia altísimamente aumentada. Y todo eso, pues, obviamente amplificado por un exceso de comunicación. Pero pues nada, los negocios que van mal van a ir peor porque tienen los fundamentales mal. Si tú tienes un negocio donde tu materia prima vale el 60%, 70% de lo que haces, lo siento, no vas a poder sobrevivir. ¿Sí? Y los primeros en caer son las cervecerías artesanales, porque importan toda la materia prima. Y pues el siguiente es el café de especialidad, o sea, y es la realidad del negocio, o sea, es lo que va a pasar. Hay un tema con esto. Siguiente, Vicente, por favor. Y gracias. Y es que sí, pues claramente, o sea, todas las crisis traen oportunidades. Creo que hay un personaje político que muchos deben detestar, pero lo entiende mucho mejor que todos, y es nuestro amigo Trump. Todas estas crisis traen oportunidades y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Tenemos que pensar como personas de negocios, no con el corazón. Aquí hay una oportunidad. Todas estas crisis, todos estos problemas rompen las estructuras económicas y las estructuras de la sociedad, y por esas grietas siempre hay cosas para hacer. Esta oportunidad es posiblemente la última que se nos va a presentar, la única y la última que se nos va a presentar esta década, seguramente en 2 décadas más, porque la reorganización es fuerte. Y hay 3 cosas pues analizadas acá que son muy sencillas. La primera, hay una TRM en alza para países productores. La segunda es que hay un cambio en el punto de venta, un cambio aparente, porque no es tan real. Yo no creo que va a ser tan real. Isabel lo dijo la vez pasada, las personas no cambian tan rápido. Nosotros cambiamos muy, muy despacio, entonces esto simplemente es algo de redes sociales. Y pues hay aparentemente mucho tiempo libre. Entonces hay 3 cosas acá, y es, desde que comenzó todo, subió en un 13% la TRM en Colombia. Eso pues es bueno y es malo. Es bueno porque pues para nosotros los exportadores es genial, es excelente. Puede que haya un mayor consumo local de productos locales, puede que no, pero la maquinaria se va a hacer más costosa. O sea, tu máquina Ranchillo, discúlpame, Marzocco, que costaba 50 millones, 60 millones de pesos, ponerla ahora cuesta 100. ¿Sí? Entonces, pues, ¿es rentable tener máquinas importadas? ¿Es rentable usar tostadoras importadas? Posiblemente no. Entonces puede ser un impulso para el mercado local. El cambio del punto de venta es muy sencillo. Pues el punto de venta en América Latina es presencial. Todo el mundo le gusta ir al supermercado, todo el mundo le gusta ir al centro comercial, todo el mundo le gusta ir a la tienda. ¿Sí? Nadie compra en línea. Eso es una mentira gigante que nos han dicho. Compran en línea 100.000 personas, y para esas 100.000 personas necesitamos otras 60.000 personas para llevarles los domicilios. Eso es el mercado en línea hoy. ¿Sí? Estuve consultando cifras realmente, y menos del 5%, esa era una de las diapositivas anteriores, menos del 5% de la población compra en línea hoy. Y se estima que en los próximos 5 a 10 años va a llegar al 10% de la población. Si llega, porque necesitamos smartphones, necesitamos redes. Entonces el cambio de punto de venta sí, pero se va a abrir una competencia mundial también. Y estamos a la par de la competencia mundial. O sea, realmente lo que nosotros llamamos especialidad, ¿es especialidad? Yo personalmente creo que no. O sea, yo creo que nuestros cafés están muy, 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 muy lejos de eso, y por eso tenemos que aumentar la comunicación, por eso tenemos que vender cosas nuevas y cosas innovadoras todos los días, porque no podemos ser innovadores con el producto. Pero pues es mi opinión personal. Y claro, esto trae inversiones desesperadas. Entonces, hoy por hoy todos están invirtiendo en plataformas online, estamos invirtiendo en plataformas que son buenas, estamos invirtiendo en soporte técnico, estamos invirtiendo en servidores con buena memoria RAM para soportar nuestras transacciones, estamos invirtiendo en pasarelas de pago buenas para nuestras transacciones. Yo no sé, me gustaría ver cuando tengamos cada uno 1.000 clientes comprando todas las semanas en nuestras plataformas, si podemos soportar esa demanda, o si va a pasar lo mismo que en las tiendas de especialidad, cuando tenemos 10 clientes en la fila pidiendo espresso y cappuccino. Es un tema que tenemos que entrar a analizar también. Y hay aparentemente mucho tiempo libre. Hay espacio para comunicar, sí, pero lo que decía Isabel ahorita, o sea, todo esto son réplicas. Yo ayer inicié un proceso contra una marca que se nos copió de la marca, y me pasa eso cada 3 semanas, 4 semanas. Veo gente que está copiándose 57, 575, 57, 75, bla. O sea, pasa, ¿sí? Entonces, pues, ese tema en el mercado, ¿importa o no importa? ¿Al consumidor le importa? Yo creo que no le importa.
El consumidor colombiano es totalmente elástico al precio. El consumidor colombiano no le interesa el café con editorial, o sea, el editorial viene después. Si tú puedes comprarlo y si puedes pagarlo, de ahí en adelante tienes la guerra, o sea, y lo digo con toda sinceridad. Y hay un tema acá que para mí es súper importante y es el origen ya no es original. O sea, decir que es que el café viene de esta finca y viene de acá y lo compro y es un geisha y es hermoso y lo cogí con las manos y el caficultor lloró mientras lo estaba recolectando y te lo digo como caficultor, no es original. O sea, tenemos que salirnos de esa comunicación. Tenemos que salirnos de esa comunicación, tenemos que salirnos del fair trade, tenemos que salirnos del precio justo, tenemos que evolucionar la comunicación. Y como países productores tenemos que poner esa comunicación en el mundo. Si nosotros seguimos diciendo que nosotros no, que es que nos están pagando un centavo más y estamos muy agradecidos con el que nos está pagando y dejamos que utilicen nuestra imagen de esa forma, pues nada. O sea, ese es el poder que nosotros tenemos como caficultores. Nosotros somos los que tenemos el producto, lo tenemos aquí al lado. Nosotros somos los que tenemos el producto vale esto, el producto se comercializa así y el producto se comunica así. ¿Sí? Páguenos por usar las fotos en la publicidad, páguenos por usar nuestras fotos en las etiquetas. Respétenos como seres humanos primero y nos van a respetar como productores, y nos van a respetar como negociantes. ¿Sí? Pero si no tenemos la negociación atada, no somos nada porque somos simplemente alguien que produce un granito que alguien tuesta, transforma y vende. Pero eso es una diferenciación muy grande que tenemos que hacer. Hay un tema acá, y nuevamente pues creo que es con lo que cierro esto, y es diferenciemos el negocio del capricho, entendamos que el negocio tiene que funcionar. Si el negocio no funciona, no lo forcemos, no lo forcemos, porque es un tema que no se va a dar, o sea, si no se da orgánicamente, no se va a dar. En última cosa acá, y es, escuché una frase alguna vez de un caficultor que decía que el que nació, ¿cómo decía? Que el que nació para florero no se mueve del pasillo, decía él. Es como si tú eres un florero, del pasillo no sales, ¿sí? Creo que esa mentalidad también hay que sacárnoslas de la cabeza. O sea, si no es con café, hay otros productos más. Entonces, ya creo que siguiente slide, Vicente. No sé si hay otra. Sí. Sí, hay una más y con eso te pido que le cierres para sí, darle... Me confundí por el otro orden. Sí, entonces, bueno, rápidamente. No te preocupes. Se le da el origen tostado, obviamente, no la producción, porque la producción es súper rentable. Tenemos que acabar, o sea, tenemos que dejar que la industria siga su curso normal, o sea, las tostadurías, las barras de café normales, lo siento, o sea, la pandemia se va a llevar a muchas por delante. Hace unos meses hablaba con una persona en Londres, precisamente cuando todo esto estaba empezando, y me dijo, agárrense, porque pues, o sea, esto va a revolcar la industria y los que queden van a quedar muy fuertes, pero pues es algo que va a pasar, o sea, y nos hay que aceptarlo. ¿Cuál sería tu última recomendación hacia nuestros países, Herbert? Hay un cálculo que yo hice antenoche y era, bueno, quisiéramos, pintamos un escenario optimista, 65.000 familias que producen 2 hectáreas, 1.500 kilogramos de café verde, 84 puntos, seamos realistas, ciclos de 10 años. Pocos tostadores comprando a 1.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes colombianos. Por carga, una carga son 125 kilos de pergaminos, un precio muy justo para un caficultor. Reducir costos innecesarios, un precio de venta en función del 50% de la población, no del 2%, o tener una producción subsidiada pues, por el Estado, ¿no? Y apuntar a 15 millones de consumidores a un precio de venta de 13 unidades por 500 gramos, un precio de venta justo, lo que nos llevaría a 11 kilos per cápita. Hoy en promedio nuestros clientes de la tostaduría consumen entre 7 y 9 kilos al año, al año. Pues que no está mal. Apuntar a 11 kilos no es descabellado, pero realmente, y ahorita alguien decía, creo que yo personalmente creo que es más fácil, tenemos que apuntarlo y tenemos que llegar a eso, pero tenemos que pensar, nos vamos a demorar 50 o 60 años realmente en llegar a que 15 millones de personas tomen café así. Y podemos hacerlo, pero pues nos toca esperar. Hoy tenemos que aceptar una realidad, y es que no podemos competir con la exportación de la misma manera. No por eso tenemos que rendirnos en el tema de la tostión, o sea, pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder suplir toda la producción, comprar toda la producción de un país, o al menos el 15 o 20% de la producción de un país, para meterla en... Y otra cosa, pues en Colombia deberíamos dejar de importar café. Esa sería la primera cosa que deberíamos, si a alguien le interesa. Ha crecido bastante, ¿no? Sí, ha crecido bastante. Producción local.
No, es gigante, lleva 40, Sí. 50. Y yo creo que, ajá. Muchas gracias, Herbert. Y yo creo que es una buena seguimiento para entrar un poco a lo de Costa Rica, que Ricardo nos va a contar un poco más, pero es importante para ustedes, los que se nos están escuchando, que sí nos vamos a pasar un poco sobre el tiempo. Ya más o menos lo había estimado, pero no con tanto. Entonces vamos a avanzar un poco. Pero esta lámina justo habla de lo que estaba hablando también Herbert, ¿no? O sea, en Costa Rica sí Gracias, estamos Herbert. viendo, sí, que en el mercado interno de Costa Rica se consume un 44%. Te pido, Ricardo, hablas también de este tema de que se está consumiendo café de fuera en Costa Rica, cuando es un país que produce muy buen café. Platícanos un poco de esa propuesta que tienes en mente y después de ahí queremos escuchar tampoco de Sam, de su propuesta que él tiene visionado como productor de café. Vamos a ver, Y te pido este país tiene que pienses en el tiempo, por favor. Muchas gracias. 2 minutos, ¿te parece? Perfecto. Este país tiene un reto significativo y es que tenemos que ser claros. Ya no se puede, como dice Herbert, ser doble moral. ¿Por qué doble moral? Para afuera, la maravilla, pero nos tomamos el café más feo de Latinoamérica. Nos estamos tomando el 44% de la población nuestra está consumiendo un café que viene de nuestros hermanos países centroamericanos con cuartas, quintas calidades, que señoras y señores, cuando ustedes se toman eso por $10, que es lo que vale el kilo, vieran la riqueza de dolor de estómago que te da, la sensación en boca que queda es espectacular por casi 2 horas, en serio, no puedes darle un beso a nadie, mucho menos entrar a una reunión porque todo el mundo lo siente. Entonces, ya es hora de que nosotros hagamos definitivamente un esfuerzo por empezar a promover más y mejor. ¿Qué sucede? Tenemos un gran problema y Herbert lo menciona. Nosotros no estamos comprando por internet. Nosotros no sabemos comprar por internet. La población que tiene acceso a buen salario, a buen dinero, pues quiere ir a los puntos de venta. No sé por qué. Ahora con la pandemia, la bola que nos mandan para darle al bat es una bola rápida. Tuvimos que adaptarnos y tenemos que adaptarnos rapidísimo. ¿Qué está pasando en este país? ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, se están quedando entre 5,000 a 8,000 quintales de café de primerísimas calidades, de microlotes, honeys, naturales, anaeróbicos, geishas, javas, milenios, F1s, cafés que normalmente valen $300, $500 en Europa. No se van a ir, señores, no se van a ir. ¿Por qué? Porque cerraron las cafeterías en Australia, cerraron las cafeterías en Nueva York, cerraron las cafeterías en Taiwán, en China, Corea está apenas abriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese café? ¿Lo vamos a incinerar? No, tenemos que ofrecérselo a alguien y esa es la gran oportunidad. Si nosotros pasamos del capricho al negocio, Herbert te la robé ya, vamos a empezar a crear un mercado de hoy para los próximos 20 años. Y yo creo que ese es el cambio de chip que tenemos que hacer. No tenemos, buenas, hola, buenas, señor, sí, hola. Yo iba con una filmina, pero me mandaron otra. Hoy tenemos identificadas más de 100 marcas de cafés pequeñitas en manos de tostadores que son productores, en su mayoría. Y hay una zona que me tiene impresionado, que es la zona de Tarrazú, que produce el 35% de la caficultura costarricense. Nosotros producimos 1.3 millones de sacas de 60 quintales. El 35 viene de la región de Tarrazú. La mayoría de esas marcas de café tostado viene de esa región. ¿Qué está pasando? El productor, como dijo usted, Vera, se motivó. Y no solo se motivó porque me están comprando café, se motivó porque quieren entender, como dijo Samuel Ronzón, lo que yo produzco. A Samuel le tomó 20 años. Yo conozco gente que tiene 50 años produciendo café y hasta el año pasado probó su propio café. O sea, no puede ser. Ya está bueno. O sea, no puede ser que todo va para afuera. Ya, vergüenza nacional, orgullo nacional. Tenemos una deuda con lo que nosotros somos produciendo. Tenemos una deuda histórica, moral, con lo que nos hemos metido en nuestro organismo y con lo que le hemos traído a nuestra familia para atender también a los vecinos. Es que da una vergüenza terrible. Aquí sucedió algo maravilloso.
Cuando la pandemia llegó, teníamos identificadas 100 cafeterías. Hay un proyecto divino que se llama Un Café para Seguir, que ustedes están viendo en la tercera esferita o bullet, y se empezaron a cerrar todas, ¿verdad? Y para que no quebraran, un grupo de amigos se unieron, amantes del café, baristas, y dijeron, no, tenemos que crear una web, tenemos que crear un espacio para visibilizarlos, y están comunicando de forma gratuita. Entre ellos sacan espacio de su tiempo de trabajo para comunicar Un Café para Seguir. Ya llevan 11 cafeterías de especialidad que las están promoviendo fuertísimo. Hay un trabajo de investigación que hizo mi querida amiga Rocío Mena con su estudio de maestría. Acaba de arrojar un dato para el estudio de factibilidad para la formación de una asociación de cafés especiales para tostadores y productores de café de Costa Rica. Y los datos que se están arrojando es que la gente quiere formarse, quiere capacitarse y quiere tener a quién venderle. Los dos principales datos es que nos queremos formar y queremos entender a quién venderle. Me encanta lo que decía Isabela. El consumidor no sabe qué quiere. Pues entonces escojamos el que quiere. Y digámosle lo que quiere escuchar y lo que nosotros queremos efectivamente comunicar. Hay una serie de agrupaciones que están activísimas y entre ellos lo que mencionaba, los productores están poniéndole ganas, y veo sin duda alguna en este país un consumidor cada vez más consciente que está consumiendo cada vez más datos móviles y que está recibiendo un impacto directo a través, la siguiente por favor, a través de las Ya ahí redes quedó. sociales. Ok. Ajá, la propuesta. Perdón, nos queda poco tiempo, pero también creo que dentro de todo lo que has hablado, está esta propuesta tuya de la educación, de la información y concientización hacia el consumidor. Y creo que, digamos, esa campaña que ustedes están ya llevando también a nivel nacional, teniendo un consumo de cafés también de fuera y enfocarse más lo de adentro, es algo que se tiene que rescatar aún más. Y dentro de eso, obviamente, Samuel, en México también conocemos los retos que están viviendo las cafeterías. Apenas un barista me comentó un poco más sobre las cafeterías que estaban ya casi en bancarrota. Y yo creo que, digamos, tú como productor, ahí hasta cierto modo puedes influir ahí. Me gustaría ver cómo ves tú, tú como productor, ¿qué puedes hacer? Muchas gracias. 2 minutos, como dice Ricardo. Mira, sí es todo un tema, es un reto. Creo que voy a rescatar muchas palabras de que dijo Isabela, de lo que dijo Ever, lo que dice Heber, lo que dice Ricardo. Creo que hay una conciencia colectiva, ¿no? Todos queremos la palabra de moda de reinventarse, pero hay que llevarla realmente a una práctica. Hay que ser más productivos, hay que tener una filosofía. Definitivamente esta pandemia nos cambió muchas cosas, nos cambió el enfoque. Tuvimos que ajustarnos a las nuevas realidades, ajustarnos en pedidos, trabajar en conjunto. Algo que rescato de la especialidad y quiero destacar que no lo viví en aquel debut y despedida de hace 20 años. Realmente hay una comunicación con nuestros clientes. O sea, hablando de nuestro caso personal, yo como productor le vendo directamente a una barra. Entonces, generando esa comunicación de la que habla Herbert y de, ¿sabes qué? Estamos pasando esta situación, ¿qué hacemos? Hicimos ajustes en pedidos, anticipamos entregas, porque sabíamos que iban a cerrar las cosas, sabíamos que se iba a complicar las cosas. O sea, sí llegó la pandemia, pero fue un proceso, porque como bien lo mencionamos todos, en algún momento había que tomar medidas. Entonces ajustamos pedidos, hicimos anticipos de entrega, adecuamos el flujo de efectivo y estamos en comunicación constante. Lo que dice, si nos apegamos al criterio del café de especialidad, a la calidad que estamos manejando, existe una comunicación real y una condición de conocimiento. Entonces eso nos permitió que nosotros pudiéramos apoyar a aquellos que nos apoyaron en el momento que ellos nos compraban el café. Y dentro de la misma estructura de la finca, por nuestras condiciones de siembra en México, hablando, nosotros sembramos algunos otros productos, por eso tomamos el tema de la seguridad alimentaria. Sembrar otros productos dentro de los surcos, dentro de los cafetales, nos permite la diversificación. Primero, tener que comer, que eso es algo que sabemos todos y los que tenemos la fortuna de tener un pedacito de tierra y una finca que nos permita asegurar aquello que vamos a comer.
Eso lo empezamos a hacer. Empezamos a sembrar algunos otros productos que ya veníamos haciendo, pero ahora ya con una visión también de alianza y de estrategia. Una cadena que también nos ha hecho mucho daño en el campo, en el caso del maíz, no vender ese maíz o ese plátano a terceros, que llega al final a un consumidor mucho más caro, cuando puedes tú cerrar esa cadena con tus clientes y proveerles algunos materiales que pueden ser parte de esa elaboración de productos. Coincido mucho con generar una identidad. No, a lo mejor lo que yo produzco en mi finca me va a permitir a mi cliente darle una identidad, ese maíz criollo, o ese frijol, ese cacahuate, ese cacao. Ya dependerá de las estrategias y la comunicación que cada uno de nosotros logre establecer con ellos, ¿no? Con nuestros propios, pues nuestros propios clientes, intercambiar semillas, intercambiar productos. Hay una conciencia colectiva, insisto, creo que todos los que estamos aquí queremos esto, ¿no? Entonces, en la medida que intercambiamos este tipo de sesiones, este tipo de ideas, generar comunicación real, ¿no? Y asertiva. Y pues sí, está bien tener una filosofía y un sueño, llevarlo de la mano a un proyecto creo que es muy válido. Y así es como, si tengo una filosofía y encuentro con quién compartir esa filosofía y podemos hacer negocio y estar todos bien, está perfecto. Y no hay secretos en el café. Yo creo que algo que debemos de evitar, para evitar encarecer tanto el concepto de maquinarias, fermentaciones, empezar a realmente a generar esa comunicación, porque a veces lo único que generamos es esa oportunidad de grandes empresas, cadenas, que se aprovechan de esta ignorancia que tenemos todos, y bueno, empiezan a vendernos insumos más caros y cada vez encarecemos más nuestra logística y nuestra operatividad. Como dice Ricardo, hay una deuda histórica y ahí hay que cambiarla, ¿no? Yo creo que es hora de que los que podemos sembrar y tenemos la oportunidad de quitar ese primer lote, ese lote exclusivo, esa reserva de la casa, como empezamos a hacer, nos tomó muchos años hacerlo. Ahora ya el mejor lote se queda para reserva de la casa y lo demás se va, ¿no? Pero bueno, creo que me fui a 3 minutos. No, Gracias. válido. Y muchísimas gracias por ese resumen. Creo que llegaste a resumir los temas que mencionaron aquí los compañeros. Quisiera los últimos 5 minutos hacer un resumen también, que lo que estamos viendo es que obviamente es que hay una tendencia, bien o mal, viendo también las cifras de Herbert, que es algo que en nuestros países tenemos que también tomar en cuenta, ¿no? Que el costo de una bebida o está alto o se va a elevar más, y eso obviamente no es una estrategia inclusiva. ¿Qué significa eso? Que en cada país nosotros tenemos un cierto papel de hacer mayor comunidad, de estar consciente también de que hay un grupo de consumidores que todavía no conoce estos cafés, ¿no? Que está en otro nivel de tomar café. Tenemos una ventaja tremenda en esta región, que es que, digamos, que hablamos generalmente el mismo idioma. Con el portuñol de los brasileños nos entendemos muy bien, y es una oportunidad de compartir experiencias, de entender cómo podemos, ya sea de forma regional, ya sea en nuestros países, ya sea en nuestra comunidad, concientizar al consumidor, de explicarles qué hay más allá, de crear esa especialidad realmente, diferenciación realmente de los cafés especiales, ¿no? Bien, como se dice, la diferencia no es mucho con Starbucks. Me quedó súper esa frase también, porque es a veces cierto, ¿no? Es difícil a nuestros amigos o familia explicar cuál es la diferencia con esa cafetería de cafés especiales, cuál es esa diferencia en la taza, ¿no? Que a veces les cuesta mucho probar ese sabor. Entonces, yo digo que lo que hemos visto en las preguntas es que también se entienda un poco la parte de cómo podemos promover entre todos ese consumo de cafés especiales, y creo que es una tarea que a muchos nos queda, esa tarea de hacerlo en nuestras comunidades donde estamos, ¿no? Hay una preguntita específica acerca de lo que los robustas de cafés especiales en Brasil. Isabela, ¿qué nos puedes decir de eso? Me pones tu micrófono y te leo otra vez, digamos, la palabrita, la frase. Dice, si nos puedes compartir si hay consumo de robustas especiales Sí. a lo interno de Brasil. Es muy pequeñito. Estamos empezando ahora a producir canéforas de calidad y muy sorprendentes, pero es nada, es 0.00 algo. Más
el desarrollo de canéfora de calidad va a acontecer, va a pasar, porque está en el inicio del inicio del inicio. Nosotros en Coffee Lab tenemos un lote de canéfora muy interesante. Yo nunca creí que tendría un canéfora acá, pero tengo, porque es muy emocionante, muy frutado, no hay amargor, es ácido, es bonito, es dulce. Entonces, va a acontecer como aconteció con arábica, va a acontecer con canéfora. Y yo espero que consigamos desarrollar nuevas variedades también de canéfora, como tenemos muchas de arábica aquí. Ajá. Una preguntita para ti, Sam, que dicen, ¿a quién estabas vendiendo antes tu café y luego el después? ¿Qué pasó ahí? Híjole, bueno, antes le vendíamos a transnacionales, ¿no? Nosotros maquinábamos en verde y vendíamos a transnacionales. En Veracruz tenemos muchas, tenemos muchos beneficios grandes y todos les vendíamos a ellos, ¿no? Principalmente cuando vendíamos cereza o cuando vendíamos oro, que llegamos a tener un beneficio, todo se fijaba y era por medio de precios bolsa y todos los castigos que conocemos y terribles. Después llegamos ya con clientes directos, ¿no? Pero no sabíamos ni dónde acababa el café, simplemente entregábamos, nos pagaban a los plazos que convenías y ya. Actualmente, pues conozco afortunadamente personalmente a todos los que les vendo y eso fue otro cambio de mentalidad. Dije, yo ya no vuelvo a vender a ciegas, ¿no? Ya tengo que saber a dónde llego para poder generar esa comunicación y esa retroalimentación. Gracias. Hay una excelente pregunta y con eso vamos a terminar. Nuevamente les agradezco a todos que estuvieron con nosotros. Los handouts están aquí y obviamente el SCA va a poner este webinar en su sitio web. Y la pregunta es compleja. La pregunta dice, si los cafés especiales se puede considerar un mercado restringido hacia el consumidor, ¿no? De lo que estamos hablando, que también se está percibiendo eso en algunos países más fuertes que en otros, ¿no? Pero ahí va, entonces también se excluye a la gran mayoría de los pequeños productores. Y es interesante esa pregunta porque obviamente tenemos que pensar que mucha información no les llega a los pequeños productores, mucha información que necesitan para hacer cafés especiales no les llega. Desde ese punto de vista, Herbert, te voy a cambiar tantito la pregunta, pero ¿qué es necesario para hacer ese paso? ¿Qué recomiendas a esos pequeños productores que no han podido hacer ese paso? Es una pregunta complejísima, pues. Digamos, igual que Samuel, digamos, pues nosotros llevamos en esta tarea más o menos 10 años y han sido 10 años complicados y difíciles y pues nos ha costado mucho. La primera recomendación, y yo siempre la digo, es no crean nada de lo que ven en redes sociales, absolutamente nada. O sea, en serio, los anaeróbicos no existen, la maceración carbónica no existe, nada de eso existe. La segunda es que no crean en las fórmulas mágicas, porque no existen las fórmulas mágicas tampoco. O sea, nadie les va a vender el producto que les va a funcionar. Si encuentran un producto que se llama verdadero, si encuentran un producto que se llama el que es, si encuentran un producto que se llama producción máxima, hacen todo lo contrario. O sea, siempre todo lo que vean va a ser todo lo contrario. No trabajen solos, eso es súper importante. Si ustedes trabajan solos, no van a ningún lado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una cosa pequeña, o sea, toda la presentación de hoy, todo lo que yo dije hoy, todo lo que mostré hoy, es un trabajo de 6 personas, o sea, no lo hice yo solo. Sí, somos un equipo de trabajo, nosotros somos un equipo de 62 personas trabajando juntas. Entonces, pues no soy solo yo y los productores no pueden estar solos. Si ustedes están solos, desaparecen, o sea, tienen que saber hacer las cosas muy bien. Y las cosas bien en el mundo del café, en el mundo, realmente las saben hacer 3 productores. Realmente bien, o sea, estoy hablando de realmente bien. De producciones de 5 kilos por árbol, de conversiones del 25% a pergamino y de tasas de
puntos de verdad siempre consistentes. Entonces, no trabajen solos, infórmense muy bien, creen una comunidad, pero no le crean al internet, no le crean a lo que les dicen los baristas, no le crean a lo que les dicen los tostadores. Decidan ustedes qué es lo que quieren hacer. Isabela lo dijo ahorita. Mira, Isabela, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El Robusta es el futuro del café. Si no aprendemos a manejar el Robusta, cada día se va a hacer más pequeño esto. El Robusta, yo creo en el Robusta un montón. No le he podido hacer crecer en mis fincas porque son muy altas para eso, pero el Robusta yo le creo un montón. Esos son los temas. O sea, hay que empezar a buscar otras cosas, hay que informarse, hay que estudiar, hay que leer un montón, leer. Hay un cantante de vallenato era que decía que mientras tú duermes, papá canta, papá como en la costa, lo que le decía Diomedes, bueno, es súper importante. O sea, mientras otros duermen, nosotros tenemos que estar despiertos y leyendo, informándonos y sabiendo, pues aprendiendo cada día más de las cosas. Si no, pero es eso, creo que, y pues lo otro es cortar los intermediarios, lo más que se pueda. O sea, si nosotros hablamos directamente con el tostador, si nosotros hablamos directamente con nuestro cliente, esté en el país que esté, sabemos qué quiere el cliente. Si catamos en la misma mesa con nuestro cliente, o al menos si les mandamos las muestras tostadas por nosotros, hablamos el mismo idioma. ¿El problema cuál es? Que tenemos que aprender a tostar como las mejores barras de café del mundo y tenemos que aprender a servir como las mejores barras de café del mundo. Y eso lo logran hacer 5 barras de café en el mundo. O sea, nosotros que visitamos tostadores todo el tiempo, o sea, realmente quienes tienen el nivel altísimo son 5 o 6. Y a eso tenemos que llegar. Entonces, pues, nosotros los productores deberíamos ser parte de ese nivel. ¿Listo? Entonces, creo que sería como la respuesta para eso. Muchas gracias, Herbert. Yo creo que, digamos, con eso podemos decir no solo, digamos, el hashtag de café o consumo local, más que también tueste en origen. Y eso es algo que se tiene que hacer más, ¿no? Y Ricardo también lo dijo bien, o sea, el ejemplo de invertir en educación, el ejemplo de seguir invirtiendo en compartir la información va a ser clave para nuestra región. Entonces, con eso y con esas frases, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, Herbert, Samuel, Isabela, por esta conversación. Nos pasamos súper del tiempo. La presentación está disponible, hay también unos puntos claves que pueden ustedes leer. Y muchísimas gracias, Mario, Vicente, que estuvieran presentes de aquí con nosotros, tratando de que todo funcionaría bien. Gracias por este espacio. Seguimos pidiendo este espacio, amigos, seguimos pidiendo hablar de nuestro mercado y con el fin que también al productor le vaya bien en esto, ¿no? Otra opción más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos a nombre de SCA. Fue excelente la participación de todos, fue fantástico este webinar y agradecemos a la audiencia haberse quedado todo este tiempo. Sí. Hasta la próxima semana, que tenemos el último webinar en el que vamos a hablar de sistemas de información y plataformas y aplicaciones para productores. Súper, muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Bendiciones.